Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos una vez más para ver lo que L'Oréal Profesional nos tiene preparados. De antemano, te agradezco el que me acompañes el día de hoy. El tema que desarrollaremos el día de hoy serían flecos y visajismo ideales para cada una de nuestras clientas y consumidoras. Asimismo, ¿cuántos de nosotros quisiéramos dar siempre una mejor recomendación en cuanto al corte a nuestras clientas? ¿Y cuántos de nosotros quisiéramos tener algunos tips para tener mejor peinados esos flequillos para nuestras clientas y asimismo que ellas lo desarrollen en su casa? Así es, eso y mucho más desarrollaremos el día de hoy. Mi nombre es Nain Chávez, educador de L'Oréal Profesional. Sean todos bienvenidos. Ahora, entrando un poquito más en materia, recordemos que el visajismo en el área de la belleza y la cosmética nos va a apoyar al desarrollo de la proporción perfecta o ideal con la que vamos a trabajar. Y para lo cual existen varios tipos de rostro. En este caso nos vamos a ir apoyando o enfocando un poco más a la área de los flequillos o flecos, y los cuales pues se encuentran en la parte de la frente, y algunos más largos pueden incluso entrar a la parte de las mejillas para que nos ayuden a esta parte de la corrección. Para lo cual el día de hoy desarrollé literal un bonito material didáctico para poder desarrollarlo de una manera más visual. Para lo cual tenemos primero un rostro cuadrado y un rostro rectangular. Estos rostros, ¿en qué se caracterizan? El rostro cuadrado tiene pómulos, frente y mentón de una amplitud medianamente igual. Y el rectángulo de igual forma, pero de una manera un poco más alargada. Ahora, ¿cómo los corregiríamos con un flequillo? Para eso yo el día de hoy realicé varios flequillos que podemos utilizar. Por ejemplo, aquí tenemos este que podríamos simular un flequillo totalmente recto. Un flequillo recto nos apoyaría a cortar la distancia, por lo cual podría ser una opción. Pero tal vez nos ayudaría más si ese fleco recto fuera un poco contorneado para darle más redondez. Por lo cual el fleco recto tal vez en un rostro cuadrado y rectangular no sería ideal. Posteriormente tenemos, por ejemplo, un flequillo de lado, que este sí podría ser una opción porque nos ayuda a dar esa simetría y esa redondez. Entonces tenemos un flequillo de lado que pudiera ser una opción. Posteriormente tenemos un flequillo que le llaman algunos un flequillo francés. ¿Cuál es el flequillo francés? Y es el que más está en tendencia al día de hoy, que incluso lo vemos con nuestra técnica de balayage combinada, que sería corto al frente y que va haciendo una caída más larga hacia los pómulos. Obviamente este es mi material didáctico para darle un poco más de percepción y quedaría algo así. Tenemos un fleco corto al centro y unos flequillos largos a los lados. Entonces también podría ser una opción ideal para este tipo de rostro porque nos va a dar esa corrección para un rostro cuadrado o un rostro rectangular. ¿Cómo vamos por allá? Muy bien, vamos excelente. Perfecto. Ahora, respecto al flequillo de lado, que es el que me quedará el día de hoy para este tipo de rostros, tengo a esta modelo. ¿Y cómo lo vamos a desarrollar? Obviamente aquí también es importante quitarnos, ver, ¿cómo lo podríamos decir? Otras opciones de cómo podemos dividir esos flequillos. Porque en ocasiones, muchas veces nos ha tocado que nos dicen, ¿sabes qué? Todos los flequillos se cortan de manera triangular. Que quiere decir que el alto del arco de las cejas se va a hacer un triángulo y nos dicen que todos se cortan de esa manera. Y no es así, también tenemos otros seccionados. Podemos seccionarlo de manera rectangular
o de manera de media luna para dar diferentes efectos. Una media luna en este caso nos ayudará a dar más movimiento. Un rectángulo nos ayudaría a dar un peso central y menor peso a los lados porque tenemos mayor volumen concentrado en el centro. Y una división rectangular nos ayudaría a dar un peso igual. Para eso serían flequillos rectos o un baby bank, ya sean esos flequitos chiquitos, pero muy texturizados. En este caso, y con ayuda de mi camarógrafo, quiero que se vea, aquí realicé una división de media luna, se observa por ahí. Recuerden que cualquier duda, pregunta o comentario, con gusto la iremos resolviendo. Ahora, ¿cómo se ve por ahí? ¿Bien? Ok. ¿Cómo lo vamos a desarrollar entonces un flequillo de lado? En este caso, ¿qué es lo que busca la consumidora? Vamos a imaginar que esta consumidora tiene el rostro cuadrado o redondo, por lo cual quiere darle suavidad a las facciones. En este caso, la consumidora lo quiere hacia este lado, la caída, y aparte yo hice una división de media luna o un seccionado para darle mayor movimiento a este flequillo. Pero como va a ser hacia este lado, lo vamos a cortar al contrario para darle una mejor caída. En este caso voy a mover aquí ante el cabezote. ¿Cómo se ve por ahí? Entonces voy a colocar mis dedos en diagonal y vamos a cortar en pointing. Para darle de una vez un poco de texturizado y suavidad. Perfecto. Ahora, ¿qué es lo que también podemos hacer? Podemos incluso sobreseccionar y vuelvo a cortar de la misma forma, pero en un pointing más profundo para darle un poco más de textura. Y ya comienza a dar otra caída. Obviamente que ahorita, ¿qué va a suceder? No se va a acomodar mucho. Ahorita lo vamos a hacer con la planchita. ¿Por qué? Porque este cabezote ya está un poquito peinado para darle esa caída. Entonces, ahorita vamos a jugar también con darle un poco de peinado a este flequillo. ¿Y cómo lo vamos a hacer? En este caso, con la planchita que tengo por aquí, vamos a peinarlo un poquito. Y de igual manera para darle la opción a nuestra consumidora. En este caso ella lo quiere más enfocado hacia este lado. Por lo cual vamos a irle dando la caída que desea. Obviamente que aquí ya depende también del largo que cada uno de nosotros busquemos. A mí por lo general me encanta trabajar con flecos de medianos a largos, porque muchas de mis clientas lo que hacen a veces es agarrarlo y dicen, no, es que sabes que muy corto no me acomoda. Entonces esa sería como la idea. De medianos a largos, yo sería una recomendación que te hago. Igual por si luego dicen que no les gusta, lo puedan manipular posteriormente.
Y este chiquitín que nos queda de este lado, a mí me gusta decirles a las clientas, tomas tu planchita de frente viendo al espejo y lo que hace simplemente es lanzarlo hacia atrás. Y solito nos va dando la caída. De igual manera, este fleco, si a ellas se les facilita, yo les digo, puedes tomar tu planchita y de igual manera lo haces hacia atrás. Y eso nos va a ayudar a dar una caída distinta y es más fácil peinarlo. Déjenme ver, ya no la estoy viendo de frente. Perfecto. Y de igual forma podemos utilizar un poco de nuestro spray soft, nada para que esos cabellitos no se muevan y quitar un poquito del frizz. Y así es como podemos tener un fleco de lado. ¿Cómo vamos por ahí? Vamos excelente, sin ninguna duda al parecer, y empezamos a mandar los saludos, por ejemplo, a Tabasco, Tamaulipas, Monterrey, Guadalajara y Ciudad de México que nos ven el día de hoy. Muchísimas gracias. Gracias por brindarme un poco de su tiempo y poder seguir desarrollando este tema. Entonces, ¿cuáles serían nuestras ideas principales para este tipo de rostro? Ya sea un cuadrado o un rectangular. Sería el desarrollo de flecos, ya sea de preferencia de lado o rectos, pero aquellos con una poquita caída de redondez para empezar la corrección. Ahora, ¿qué otro tipo de rostros tenemos? Vamos a ver, parecimos estas bonitas fichas didácticas. Tenemos un rostro de corazón. Un rostro de corazón que va a tener una frente más amplia, un pómulo y una barbilla ya generalmente disminuida. Obviamente que aquí nos vamos a enfocar en la parte del frente. ¿Qué flequillos podríamos utilizar aquí? De igual manera podríamos utilizar un fleco de lado, si se fijan, para darle un poquito de asimetría. Podríamos incluso usar aquí sí un fleco recto, dependiendo de la frente que tengamos, que tan pronunciada. Un fleco francés que sería de corto a largo no sería ideal. ¿Por qué? Porque aquí ya tenemos un pómulo reducido. Entonces tendríamos más redondez y haríamos más pequeña esta parte. Entonces y también podríamos tener un fleco baby bank. Un fleco baby bank, recordemos que son esos flecos rectos pero disminuidos y muy texturizados. También podría ser una opción para estos flecos de rostro de corazón o de triángulo invertido. Entonces, en un rostro corazón, ¿qué utilizaríamos? De igual forma, un fleco de lado o incluso un fleco recto podría ser lo ideal. ¿Qué otro tipo de rostros tenemos el día de hoy y que vamos a desarrollar? Por ejemplo, tenemos un rostro tipo diamante. ¿Cómo se caracteriza? Frente amplia, bueno, de media, pómulos amplios y barbilla disminuida. Aquí, ¿qué queremos utilizar o qué queremos disminuir? Serían los pómulos, y de igual manera podríamos trabajar un poco con la parte de la frente. Para eso, entonces, el ideal podría ser un fleco francés, que sería de corto a largo, porque incluso ese puede caer hasta la altura de los pómulos, que ya saben que son flecos muy relajados. O podríamos utilizar también un fleco de lado, pero un fleco todavía más largo. Entonces, basándonos en nuestro rostro de diamante, vamos a trabajar con un fleco francés. ¿Cómo vamos a desarrollar entonces un fleco francés?
Tenemos a esta modelo ya por aquí. Y en este caso, ¿qué es lo que busco? Recuerden que las divisiones también del fleco nos dice las caídas y los pesos que necesitamos. En el anterior yo escogí una división de media luna. ¿Por qué? Porque yo busco algo que me dé movimiento. Y tratamos de que sea un peso casi igual, pero aún así me va a dar movimiento. En este caso yo elegí, ahora sí, una división clásica que la vemos por ahí. Es un triángulo. ¿Por qué? Porque el fleco francés quiere mayor peso en el centro y menor peso a los lados. Un triángulo va a tener mayor peso en el centro y menor peso a los lados. Entonces, para eso me va a servir en esta ocasión esta división. ¿Cómo lo voy a hacer? Hay muchas maneras en las que se están desarrollando hoy en día, como han podido ver tal vez. Y también depende pues de la parte del show que le queramos dar a nuestra consumidora. Una puede ser con nuestros peines. Colocamos un peine y colocamos otro peine para hacer ese engarce. Por ahí lo vemos. Entonces le podemos dar vuelta y podemos cortar, ya sea con tijera o incluso con máquina. Otra manera de hacerlo, y de una manera clásica, puede ser centrarlo y con nuestros mismos dedos darle una vuelta o incluso hasta dos y cortar. Otra que también podemos utilizar y que incluso nos puede facilitar la vida dependiendo, dividimos nuestro triángulo en dos partes. Voy a tener esta sección, la voy a guardar de este ladito, la voy a reservar y ahora esta sección de este triángulo la voy a llevar hacia el otro lado con una sobredirección hacia el labio, hacia el mentón o hacia la nariz, dependiendo del largo que queramos nosotros el fleco. ¿Cómo vamos por ahí? ¿Preguntas? ¿Dudas? Por el momento no hay ninguna duda o pregunta. Perfecto. Ahora, por ejemplo, yo en este caso, este flequillo o fleco lo quiero a la altura de la nariz. Por ahí vemos la diagonal. Entonces, lo que voy a hacer es cortar. Yo ahorita lo voy a hacer de manera recta y ya después lo vamos a pulir. Tenemos un ladito por aquí listo. Y ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a tomar parte de la guía central que ya realicé y voy a reservar el resto del cabello hacia el otro lado. Y de igual manera, en este caso, voy a irme hacia el otro lado con esa guía y voy a cortar. Y listo. Vamos a quitar esto y vamos a observarlo de frente. Como pueden observar, vamos de menos a más. Y fíjense, podemos ver aquí la caída perfectamente, que es ahorita lo que se está usando en tendencia. De igual manera, ¿cómo podemos pulirlo? A mí en lo personal siempre me gusta hacerlo en tres partes. Por ejemplo, reservo la primera, hago una elevación y hago lo que le llamamos los abanicos para irle quitando un poco de peso. Ahora, después hago una subdivisión y voy a tomar
una segunda sección que sería la parte media. Y esa a mí me gusta tomarla de esta manera y simplemente hacer un pointing profundo, que va a ser la parte media, para que siga desvaneciendo. Y por último, la tercera capita la dejo caer con su peso. De igual forma, si queremos darle otras caídas, podemos ir suavizando y desfilando del centro hacia afuera. 1, 2 y 3. Ahora, ¿cómo lo vamos a peinar? Perfecto. Si la recomendación es para nuestra clienta en casa y le gusta generalmente marcar esas onditas, lo que le podemos sugerir es: toma tu cabello, dependiendo del flequillo, por ejemplo, podemos tomar una sección, obsérvate al espejo y simplemente vamos a lanzar el cabellito hacia atrás. Y vamos a tomar la siguiente sección y vamos a tomarla de igual manera. ¿Qué creen? Que este es un fleco rebelde y que no se quiere dejar. Ya que no se dejó, vamos a utilizar artillería pesada y lo vamos a marcar de una manera entonces directa. Recuerden que también el cabezote ya está sobrepeinado, entonces no me ayuda tal vez a darle ese terminado que estoy buscando, pero les aseguro que la consumidora simplemente con realizar la plancha hacia atrás nos va a dar esa caída. Y es una manera muy fácil de que ellas se lo peinen. Perdón, pero como no... Ahora, esta clienta, al menos aquí en Querétaro, está haciendo... Bueno, está lloviendo bastante y hay mucha humedad. En este caso a ella le voy a recomendar este Airfix, que recordemos que es antifreeze, para que se pueda acomodar su flequillo francés. Para poder salir el día de hoy. Recordemos que este flequillo francés, esta sería un término mediano a grande. Entonces sería como ese flequillo que les gusta estarse peinando a los lados, tener esas caídas o que se lo puedan agarrar el cabello. O de igual manera lo podemos hacer más corto y simplemente va a ser de la frente hacia los pómulos, que sería otra opción. ¿Cómo vamos por allá? Nos preguntan, ¿en qué estado es la mejor forma de realizar los flequillos? ¿En cabello seco o cabello húmedo? Ok, perfecto, buena pregunta. Yo el día de hoy lo estoy haciendo en cabello seco porque me es más fácil presentártelos y que observes las caídas y obviamente para no estarlos secando, ¿verdad? En vivo. Pero en lo personal yo te pudiera recomendar realizarlos en húmedo, pero con un desfase de 1 centímetro. ¿A qué me refiero? Vamos a hacerlos un poquito más largo de lo que el cliente pide y posteriormente los secamos y ahora sí ya en seco los terminamos de pulir. Porque en muchas ocasiones sucede de que la clienta tiene tal vez un remolino, que en lo personal me ha pasado mucho, y que tal vez me queda muy bonito húmedo, se seca y me queda más corto y más largo así. Entonces lo que hago ya en seco es pulírselo y que ya le quede a la misma altura, aunque mojado le siga quedando chueco o con ese desfase. Es por eso que te recomiendo cortarlos en húmedo
y terminarlos de pulir en seco para que nos dé perfectamente esa caída que la clienta está buscando. Asimismo, y continuando el día de hoy, ¿qué otros rostros nos quedarían por desarrollar? Tendríamos un rostro alargado. ¿Qué quiere decir? Mentón y frente prominentes. Entonces, ¿qué tipo de flequillos podemos utilizar? Si utilizamos un flequillo francés que nos va a tapar pómulos, pues no sería lo ideal porque vamos a seguir manteniendo esa curvatura y ese rostro alargado. Entonces necesitaríamos algo que solamente trabajara en la parte del frente, para lo cual perfectamente podría ser un fleco de lado corto, podría ser incluso un fleco recto para quitarle amplitud, o podría ser un fleco baby bank, que sería chiquito pero muy desmechado. ¿Qué otro rostro podríamos desarrollar? Un rostro redondo y que nos dan muchos dolores de cabeza, muchos, y que generalmente dicen a la clienta, es que no te van los flecos. Y sí podemos utilizar. Pero ¿qué pasa si la clienta a fuerzas quiere un fleco recto? ¿Qué pasa? Disminuimos distancias de mentón a frente y aún así se sigue viendo, creo, que no es la mejor opción. Pero si utilizamos un fleco francés, ¿qué puede suceder? Ella ya tiene ese rostro, digamos, redondo. Entonces, ¿qué pasa? Acortamos frente y pómulo, entonces también puede ser que no sea una opción muy buena. Pero en cambio, si utilizamos un flequillo de lado, de mediano a corto, nos puede ayudar a dar esa asimetría al rostro redondo y darle un poco de corrección. Entonces, un rostro redondo, si lo quiere la clienta, yo te recomendaría un flequillo de mediano a corto y que fuera de lado para darle ese movimiento. Ahora, un rostro de triángulo. ¿Qué tenemos ahí? Mentón prominente, pómulos prominentes, pero tal vez una frente disminuida. Ahí realmente, ¿cuál sería la recomendación? ¿Qué fleco le podríamos recomendar? En este caso, la recomendación ideal o la que más pudiéramos practicar para ver sería un flequillo francés. Lo haríamos pequeño, que tenga una altura corta en la frente y que nos ayude un poco al pómulo para darle esa especie de redondez. Porque ¿qué sucede si simplemente le ponemos un fleco recto? Vean, hasta se ve como una figura, un trapecio ahí raro. O sea, no da esa curvatura que necesitamos. Si le colocamos un baby band, que es un fleco chiquitito, y ella tiene la frente chiquita, tampoco. Un flequillo de lado. Simplemente tiene una frente disminuida. Aún así se seguiría viendo disminuida y no nos daría el resultado. Por lo cual en este caso podríamos utilizar un flequillo francés, que podría ser lo ideal para ir contorneando un poco pómulos y un poco disminuido en la parte del frente. ¿Qué les está pareciendo? ¿Dudas, comentarios? Por el momento no hay dudas ni comentarios. Perfecto. Solo saludos. ¿Quién nos saluda por ahí? Nos saludan desde León, Guanajuato, Chiapas, Veracruz. Muchísimas gracias, bienvenidos. Ahora por aquí tengo a esta modelo, que como se fijan, ella tiene un flequillo recto. En este caso, ¿para quién podríamos utilizarlo? Para un rostro alargado, que es como lo que observamos, sería un flequillo recto. ¿Y cómo podemos cortar un flequillo recto de una manera más homogénea? Aquí lo que te puedo compartir es usar nuestras perfiladoras, o también llamado los mini cuts, para
darle esa mejor caída al fleco recto, porque eso la verdad es el coco de muchos. Hay dos maneras de realizar un fleco recto. Lo podemos llevar todo al centro y nos va a dar una pequeña curvatura, o la segunda es llevar una sección al centro y seguirla puliendo alrededor, y ahí nos va a quedar ahora sí ese fleco totalmente recto, sin ninguna caída de U ni de circunferencia. Pero como estamos viendo y observando el día de hoy, lo ideal sería que tal vez en vez de trabajar esos flecos rectos y pesados, es que les diéramos esa pequeña curvatura, por lo cual te recomiendo que lo vamos a ir llevando todo hacia el centro. En este caso, la clienta ya secamos su fleco y ya lo seccionamos, pero ella quiere un fleco recto, pero le vamos a dar un poco de esa caída, de esa redondez, para que nos quede más suave, para lo cual vamos a comenzar de la parte del medio y vamos a ir bajando, como vemos por ahí, y con la ayuda de la maquinita, ya sea que la utilicemos así o ir en secciones. Yo te puedo recomendar que lo llevemos en secciones para dar el mejor control. Y obviamente vamos a trabajar 1 o 2 centímetros abajo de lo que tomemos con el peine. Como podemos observar, aquí ya realizamos el corte, ya tenemos, y aquí se observa que tenemos estos desfases de lado. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a tomar nuestra sección, en este caso, con la guía, de esta manera, y la vamos a ir llevando hacia el centro. Ahí está. Y vamos a ir cortando de esta manera. Como yo realicé esta sobredirección, ¿qué va a pasar? Al momento de yo soltar, nos va a dar un poquito de caída y esa redondez. Ahora del siguiente lado vamos a realizar lo mismo. Voy a tomar la sección con la guía que ya realicé en medio. Voy a hacer esta sobredirección y voy a cortar. Y listo. Tenemos un flequillo recto y tiene una caída pesada y está pulido totalmente. Ahora, ¿qué podemos realizar ahí? Ya simplemente podríamos pulirlo un poco más. Obviamente que nuestra clientecita cierre los ojos, ¿verdad? ¿Y con qué lo podríamos pulir? Con un poco de checkpoint profundo, para darle esa suavidad a los flequillos. Si se fijan, esta clienta es más moderna, porque ya trae incluso el flequillo pintado, para que dé esa caída. Listísimo. Ahora, si la clienta todavía quiere que no se le mueva ni un cabellito, pues podemos utilizar nuestro Fit Design y vamos bajando para que no se le mueva ni un cabellito. Y ahora sí, ni un cabellito se le va a mover a nuestra clientecita. ¿Qué podemos retomar entonces respecto a los flecos? En primera instancia, ¿cómo vamos a hacer la división del fleco? Que se me pasó en este corte. Por ejemplo, por ahí se puede observar que este flequillo está dividido en un rectángulo. ¿Qué quiere decir? De la parte alta de las cejas trazamos un rectángulo perfecto. ¿Por qué? Porque yo lo que busco es que dé peso. Entonces, si yo quiero peso, mi división está siendo rectangular.
Recuerden, las líneas rectas dan peso. Ahora, si yo lo que quiero es dar peso y disminución de volumen, estoy usando un triángulo, porque quiero el mayor peso en el centro y la disminución de peso a los lados. Para eso el fleco francés en triángulo es lo ideal. En cambio, si yo lo que busco es más movimiento y al mismo tiempo ligereza, voy a hacer una división de media luna para dar ese efecto. Entonces vamos a quitarnos la idea de que todos los flecos van triangulares, que no es así. Pueden ir en triángulo, en rectángulo o, ¿en qué más dijimos? En media luna. Entonces podemos usar esas tres figuras para realizar nuestros distintos tipos de fleco. Recomendaciones para fleco. Primero, vamos a tomar siempre los seccionados de la parte alta de las cejas para realizarlos, porque así nosotros le podemos decir a nuestras clientas, simplemente con tus dedos toma aproximadamente esta parte y automáticamente saldrá tu fleco. Aunque la clienta nos diga, es que sabes qué, yo me peino de lado de línea derecha o línea izquierda, no importa, vamos a tomar nosotros ese tipo de seccionados, porque la clienta no siempre le va a atinar a esa raya. Entonces yo tengo muchas consumidoras que sí dicen, yo quiero que a fuerzas el flequito comience desde ahí y se tardan una hora buscándolo. Entonces, para facilitar eso, vamos a realizarlo con ese seccionado. 2. Cortarlo en húmedo o en seco. Como te digo, yo te recomiendo cortarlo en húmedo con un desfase de 1 centímetro más largo, secarlo, acomodarlo y simplemente pulirlo ya seco para ver los detalles y darle esa mejor apariencia. Porque en seco nos pueden salir o remolinos o incluso que la clienta le falte un poquitito más de cabello y entonces tomamos un poco más de cantidad. Entonces, húmedo y seco, de preferencia. ¿Cuál sería la tercera recomendación que te puedo hacer al cortar flequillos? Es observar obviamente el tipo de rostro de nuestra consumidora. Una manera muy fácil. Todo lo que competa a frentes amplias vamos a utilizar flequillos sin problema. Frentes disminuidas, de preferencia flequillos cortos o incluso recomendarle que no lleve flequillos. Pero obviamente ya con las recomendaciones que vimos el día de hoy. Los rostros redondos, que son nuestro mayor dolor de cabeza, vamos a utilizar de preferencia esos flequillos de lado, de medianos a cortos. Y con los rostros que podemos todavía jugar más serían con los rostros cuadrados o rectangulares. A eso sí podemos darle una mayor cantidad de opciones, por lo que buscamos es aligerar frente. Entonces, el día de hoy pues les agradezco mucho el haberme acompañado, el haber estado conmigo, y pues déjenme en los comentarios de qué más les gustaría que sigamos desarrollando nuestros temas, y con mucho gusto nos estaremos viendo por aquí. Gracias por todo y nos vemos a la próxima. Que tengan un grandioso día. Hasta luego.